Lindo día eligieron para mudarse ustedes, ¿no? Ojalá hubiéramos elegido. Che, ¿dónde se van a meter? Acá en el garage. Nosotros somos 5. ¿Me podés explicar cómo vamos a hacer para entrar acá? ¿Sabías que yo puedo desaparecer? No quiero más té. Mentira. Quiero que vos ocupes mi cuarto. Mi mamá me decía que cuando se moría un perro en una casa, traía re mala suerte. ¿Dónde te vas? ¿Puedo ir con vos? ¿Vos realmente querés desaparecer? Bueno, tenés que contar hasta 5. Y después, no respires. Una casa con dos perros, en principio es una película, pero a mí me gusta pensar más que es como una especie de retrato desconfiado sobre la familia. Un poco nace de la idea de que la familia puede ser un lugar peligroso para crecer, sobre todo cuando uno es niño y mira las cosas desde la infancia, un poco desde el lugar de las preguntas, de la curiosidad, de no tener respuestas para todo. La película se instala en el corazón de una familia en convulsión, en crisis, para contar su propio desmoronamiento. Y así se construye como un retrato un poco distorsionado de la familia, atravesado por esa crisis que es también la crisis del país. La película surge a partir de unos cuadernos de notas que yo tenía, que eran muchos. Venía trabajando mucho tiempo en animación, soy guionista de oficio. Aparecen las ganas de escribir algo que podría potencialmente ser una película. Eso me lleva a estos cuadernos con notas. En estos cuadernos yo empiezo a identificar un universo narrativo posible. Ese universo era la familia principalmente, pero la familia en crisis. También aparecía el terror, aparecía personajes del barrio, experiencias personales con vecinos, con familiares, y un poco eso es lo que me llevó a tratar de construir una historia que unifique esos elementos que me atravesaban particularmente. Luego fue revisar también mi propia experiencia en torno a eso. Creo que esas dos puntas fueron como el origen de la película. Me atraía mucho la idea de jugar con los roles familiares y poder mirarlos desde un lugar un poco corrido, que a través de ese corrimiento se devele quiénes están detrás de esos roles, detrás de la madre, detrás del padre, detrás de la abuela, a ver qué aparecía, jugar un poco, a asomarse a esa oscuridad. En la estructura familiar institucional se dan por sentadas muchas cosas, como se asumen que las personas tienen que hacer determinado tipo de cosas, se asume la sexualidad de las personas dentro de una misma familia, las funciones dentro de la casa. Mi idea era un poco correrme, mirar hacia el costado y en ese espacio intermedio encontrar algo que fuera particular. El resultado creo que empieza a aparecer como la humanidad detrás de esas funciones sociales, y con esa humanidad obviamente también sus sombras, sus defectos, sus incoherencias, sus contradicciones. A los actores y al protagonista los elegimos en un proceso que fue bastante largo, porque empezamos cuando empezó la pandemia. Yo estaba viviendo en México, entonces ese primer inicio fue online, como que recibíamos perfiles por video. Empezó la pandemia y la idea de encontrarnos y hacer un casting presencial se postergó como por 1 año y medio. Básicamente estuve viendo castings durante todo ese tiempo, pero a nivel en video. El casting fue abierto. En general buscábamos perfiles no tan conocidos, o sea, caras que sean más particulares, que pudieran también retratar con su imagen como una cierta idiosincrasia del barrio en cordobés. Y luego sí vino una etapa más presencial en donde empezamos a trabajar con el objetivo principal de conocernos con las personas, de ver qué tenían también para aportar al proyecto y luego de ver cómo funcionaban en grupo. Lo más importante era construir una familia que pudiera reflejar o dar la idea de que tenía una experiencia de vida conjunta, que obviamente no existía entre ellos, pero tenía que suceder eso. Entonces todo el proceso estuvo armado en probarlos individualmente, pero ya apuntando a una grupalidad que era esta familia. A Simón, que es quien interpreta a Manuel, lo conocimos en el casting, pero fue loco porque yo no había reparado en él. Siempre lo volvíamos a convocar porque estábamos probando cosas, y ya casi al final, en donde yo ya había definido a los hermanos, me faltaba él, tenía algunas opciones, y en una dinámica apareció Simón, que de pronto su mirada traspasaba la cámara. Algo sucedía con él en la cámara que a mí me interesó y que a Sole, la directora de casting, nos
llamó rápidamente la atención, entonces fue medio como un poco inesperado y espontáneo el encuentro con él. La película está filmada en un 80% en una casa. La casa es un personaje más de la familia, entonces diría que la casa es el escenario principal y hay un 20% de locaciones que son exteriores, que son veredas y calles de barrio de Córdoba. La casa era muy importante desde el principio, de hecho fue difícil encontrarla, hubo muchas opciones, vimos varias, teníamos una y se cayó, entonces tuvimos que volver a comenzar con la búsqueda y era para mí muy importante que la casa pudiera reunir una distribución de los espacios que colaborara con el guión, porque un poco la película avanza a partir de la reconfiguración de esa casa y cómo los personajes van ocupándola, transformándola. La casa tenía que ser un poco elástica, tenía que poder permitirnos transformar esos espacios sin demasiado despliegues de cosas ni reconstrucciones. Se tenía que sentir como una casa de un barrio de Córdoba, de una familia de trabajadores, ¿no? De clase media baja o clase media empobrecida. Escenas complicadas, particularmente todo lo que filmamos en la terraza. A pesar de que uno pensaría que es un lugar más abierto, más cómodo para trabajar, era muy difícil porque estábamos en el barrio donde había a veces ruidos, pero sobre todo estábamos filmando en enero y hacía 42 grados algunos días, estábamos al rayo del sol. La terraza tenía como un revestimiento, como una pintura clarita que refractaba la luz, que tuvimos que pintar de vuelta para bajarla y fue medio tortuoso por momentos filmar, sobre todo porque estábamos con niños puestos al sol, con todos los equipos y eso hacía que se vuelva un poco más lento. A nivel más de puesta y de trabajo actoral y de conseguir lo que pasaba en la escena, yo siento que fue un rodaje muy tranquilo en ese sentido, muy bueno. No siento o no recuerdo haber sentido como esa sensación de esto no está funcionando. Pensar en la situación actual, la verdad es que es un poco angustiante. Me cuesta un poco igual pensar objetivamente. Siento que está todo muy reciente, como en un año y medio, la situación dio un giro rotundo, absoluto, y de pronto estamos como recién entendiendo qué es lo que pasa y cómo eso también nos atraviesa personalmente. Presentar la película, a pesar de que es una experiencia que está buenísima, pero hacerlo en el contexto en el que estamos viviendo, sin saber qué va a pasar con nosotros el mes que viene, si vamos a poder seguir filmando, es un poco agridulce, la verdad.